Miguel, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Buenos días. Bueno, quise brindar una especie de resumen de cómo siento que están las cosas hoy por hoy. La macro cierra hoy cuando el gobierno presenta déficit, superávit gemelos, pero ¿qué pasa con la micro? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuándo le cerrarán los números a la gente? Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta cuantitativa. No hay manera de que yo te la responda. Empecemos por algo que es bastante aritmético y que es bastante... no es agradable, pero se entiende. Todo el mundo llega a fin de mes. En el sentido de que si no hay nadie que te preste, vos estás obligado a llegar a fin de mes. O que entran la cantidad de pesos que sean y vos no podés gastar más allá de eso si es que no hay alguien que te preste. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Entonces la gente efectivamente se ajusta, o no tiene más remedio. Insisto, si no tiene que la tarjeta de crédito le permita financiarse de más, o algún primo, familiar o quien sea que le preste para seguir gastando, no hay manera que no llegue a fin de mes. O sea, de alguna u otra manera tenés que llegar. Sí, te estás forzado a llegarte, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar con plata que no tenés? Insisto, si no hay nadie que te preste, estás obligado a llegar a fin de mes. Entonces, lo que hay que ver acá es un poco lo que decía el ministro de Economía, es la velocidad a la cual termina lográndose estabilizar la economía. Por eso al final, las cosas que uno puede evaluar con más claridad son algunos números macroeconómicos que después, por supuesto, van a redundar en una mejora del ingreso real, pero que no va a pasar hasta un tiempo. Quizá en la segunda mitad del año, bueno, cuanto más rápido sea, mejor, por supuesto, pero acá, déjame darte algunos datos que son importantes para entender. Dale. ¿No? El primero tiene que ver con la poderosísima señal que es cuando el gobierno repite una y mil veces que el déficit fiscal sea o no se negocia. Entonces, eso es algo que vos no tenés desde hace 20 años. Y Néstor Kirchner lo tuvo en su momento, pero porque no pagaba deuda, porque tenía 3 años de gracia. Entonces, desde el momento que el Estado consigue gastar menos de lo que le entra, bueno, empezás a entrar en otra dinámica totalmente distinta. O sea, primer paso positivo. Y por supuesto, y muy rápido. Después están los que critican, sí, está bien, pero lo lograste cortando algunas partidas de manera extraordinaria. Bueno, puede ser, pero después ahora, fíjate todos los análisis que están haciendo, toda la auditoría que están haciendo, incluso el recorte de estos fondos fiduciarios que tanto se estaba hablando últimamente. Entonces, cuando empezás a desentrañar la maraña de lo que es el Estado, vas a poder cortando con más precisión en otros lugares. Ahora, perdón, hago un punto ahí. ¿De dónde salía todo ese dinero? ¿Con emisión monetaria? Porque hace mucho que no hay plata, no es que lo descubrió Javier Milei. Hace mucho que no hay plata en la Argentina. ¿De dónde salía la plata para los fondos fiduciarios, para darle dinero a Grabois, para otorgarle fondos a determinadas organizaciones? ¿De dónde salía ese dinero? Pues cada uno era de un lugar distinto. Por ejemplo, el fondo de Grabois se llevaba una parte, creo que importante, del impuesto país. El Fondo Nacional del Fuego se llevaba el 0,3% de las pólizas de seguros, salvo que fueran seguros de vida. Es decir, microcurros en cada lugar que vos pagabas, o se fondeaban con impuestos o con alguna tasa en algún lugar. Cuando vos ves la boleta de luz y te pones a ver en realidad qué es lo que está pagando, bueno, además hay un 0,2%, no tenés ni idea qué es, eso termina siendo alguna caja. Entonces no es que la plata no estaba más o menos escondida y direccionada en determinado lugar. Eso lo tenés que desentrañar. Hay 29 de esos fondos. Bien. Que suman 10.000 millones de dólares, que fue el famoso tema que hizo que se cayera la ley de bases en el Congreso hace, no sé, 2 semanas más o menos. Entonces, eso es un montón de gastos ocultos que acá tenés que empezar a gastar. A Dorni lo escuché ayer decir que una auditoría encontró deuda a proveedores dentro del Estado por unos 4.000 millones de dólares, tipo de cambio oficial. Bueno, empezás a desentrañar un montón de cosas que tenés que ir atacando. Pero bueno, ¿y por qué las vas atacando? Porque
la consigna de déficit fiscal cero es en serio, y eso se refleja en el precio de los bonos en dólares. Y vos me decís, sí, pero el tipo le está complicando la existencia. Sí, por supuesto que sí. Pero cuando yo te digo, tu déficit fiscal cero y la gran reducción en cantidad de dinero que tuviste, para que te des una idea, cuando Macri asumió el poder, todo el dinero en circulación, que se llama base monetaria ampliada, era 17% del PBI. Hoy es 10% del PBI. Es una barbaridad esa reducción. Entonces, eso también es todo. Esto es un ajuste ortodoxo monumental. Y recordemos que Milei, cuando asumió el poder, lo dijo con claridad en las escalinatas del Congreso: estamos en hiperinflación. Agarró el gobierno con una inflación del 1% diario, que te da 3.700, y después más adelante la inflación mayorista estaba en 54% mensual, que te da como 17.000 anual. Entonces, me parece que, estoy convencido, que no hay plena conciencia de en dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Por supuesto, tuviste que clavar los frenos a alta velocidad, se abrió el airbag, todo lo que vos quieras, los paracaídas, y ahora estás en esta situación que aún así te generó una inflación por todo el sinceramiento de precios, alta en diciembre, pero menos de lo que se esperaba, alta en enero, pero menos de lo que se esperaba. Habrá que ver los próximos meses. A mí me da la impresión de que los próximos 2 meses son importantes porque te van a dar una confirmación o no de la tendencia bajista en la inflación. ¿Vos te referís a febrero y marzo? Sí, por supuesto. Sí. Me parece que son 2 meses clave para el gobierno. ¿Y cuándo ves un dígito? Esto es un poco futurología. Sí, no, está bien, pero digo, entendiendo los logros que recién enumerabas por parte del gobierno, ¿cuándo ves un dígito? Es que no hay, lo que quiero que entiendas, sí, que no hay una relación matemática por la cual yo te pueda decir eso. ¿Entendés? Bien. No sé, el ministro de Economía decía que en la zona de mitad de año. Bueno, ojalá, yo no tengo ninguna cuenta hecha, porque no hay ninguna cuenta para hacer. Es como si vos fueras al médico y le dijeras: mire, señor, yo como chocolate todos los días. ¿Y qué come? ¿Algo más? No, chocolate todos los días. Me dice cuándo me voy a morir. El tipo te va a decir: está loco usted, yo qué sé. No, si come chocolate, solamente chocolate todos los días, en algún momento va a haber un problema. Sí, grande, estás acelerando ese desenlace, lógicamente. Claro, no sé si te vas a morir en un año o en 2, o en cuánto tu cuerpo necesita otros nutrientes y vos le das chocolate y yo qué sé. ¿Sí? Pero yo te cruzo por la calle y te pregunto, Miguel, ¿va bien el gobierno de Milei? ¿Qué me decís? Me parece que sí, pero además no es que me parece que sí. Como dije, hay una manera objetiva de ver esto, y está en el precio de los bonos en dólares, que en definitiva es todo el mercado convalidando lo que está pasando, que es otra manera de ver el riesgo país. Y también es la brecha. Cuando yo veo que la brecha entre el contado con liquidación, que es el dólar libre, y el oficial va bajando, lo que veo es que poco a poco el mercado se va convenciendo cada vez más que este camino es el correcto. Distinto es si hoy tuviéramos los bonos en dólares yendo para abajo y el dólar contado con liquidación en 1.500. Eso sería un escenario ya donde la cosa no está funcionando, pero no es lo que está pasando. No es lo que está pasando. El contado con liquidación está abajo de 1.200 y no sé si se está acercando abajo 1.150, y los bonos en dólares están en máximos desde el 2019. Entonces, está caminando los engranajes macroeconómicos, sí, están yendo en la dirección correcta. Bien, luego de esta descripción, este análisis con datos que nos acabas de hacer, en el modelo Milei, ¿qué lugar tiene la clase media? Digo, pasa todo este tiempo de sacrificio, empezamos a tener resultados positivos porque baja la inflación, porque el salario empieza a hacerse más fuerte. Digo, ¿cómo es la clase media en el modelo de Milei? Bueno, la clase media en el modelo de Milei, por ejemplo, en la ley bases, estoy seguro que estaba ahí, tenía, entre otras cosas, desarmar todos los registros automotores que existen. Es decir, el país está atado por un sinfín de regulaciones, impuestos que nos aumentan costos en un montón de cosas que no son necesariamente una cuestión de suba de precio. Está bien, pero la clase media en el modelo Milei, ponele, en un año y medio, 2 años, la economía empieza a estabilizarse. ¿Qué es una clase media baja, media alta? No, pero ¿por qué media baja? Si esto apunta justamente a... Cuando vos volvés a tener estabilidad,
por supuesto que después vas a tener mayores ingresos, pero la realidad es que también depende todo de algunas reformas que puedas lograr. A ver, si vos podés conseguir la reforma laboral, que es un tema importantísimo, definitivamente eso te va a dar la posibilidad de tener más trabajo. Si vos conseguís dolarizar, vas a poder tener crédito casi de la noche a la mañana. Pero vos podés generar trabajo con comercios que hoy venden menos porque cayó el consumo, con micro y medianas empresas que hoy por hoy están teniendo también una producción menor porque tienen menos demanda. Te estás quedando con la foto de hoy. No, por eso, quiero analizar la foto de hoy y la foto, si querés, de 6 meses adelante o un año. Esto es una película. Si vos te quedás con la foto de hoy, de por qué está cayendo todo lo que está cayendo, que sabemos que es muy fuerte, no te sorprende a nadie que esto pasara, porque el que entiende cabalmente de dónde estábamos, esto es una consecuencia inevitable de un sinceramiento de un montón de cosas que después, a lo largo de los meses, cuando ya se te vaya frenando todo eso y la rueda empieza a ir en la otra dirección y empieza a funcionar hacia adelante, el círculo virtuoso, eso va a dejar de ser un problema, pero después vas a tener todo lo que es empuje para arriba. Por supuesto que como te dije, si vos empezás a tener una reforma laboral vas a tener mucha más creación de trabajo y por supuesto si tenés dolarización vas a tener crédito, por lo pronto crédito hipotecario. Este país tuvo unos pocos meses de crédito hipotecario con Macri y después no tiene crédito hipotecario porque es imposible que haya crédito hipotecario en un país con la inflación que tiene Argentina. Entonces, todo lo que se está haciendo todo lo que estás viendo en estos 2 meses es solamente control de riesgo. Esto es evitar el colapso. Bien, o sea, hoy estás evitando que el tren que viene a 200 kilómetros se la ponga de frente contra un paredón. Por supuesto. Y también se está pretendiendo dar una batalla en el Congreso para allanar el camino para que haya crecimiento. La ley de bases era eso, con un montón de ítems. Yo no sé si ahora el gobierno tiene la intención de volver, lo escuché a Caputo diciendo eso el otro día, no sé realmente cómo está esa situación, pero por lo pronto también sé que un tema capital es la reforma laboral. Entonces, la reforma laboral, ¿cuántas veces escuchamos hablar que los jubilados no tienen buenos ingresos? Y bueno, si vos no tenés empleo en blanco, ¿me querés explicar de dónde van a salir los pesos para pagar a los jubilados? ¿Vos sabías que 2 de cada 3 jubilados de hoy entraron por moratoria? 2 de cada 3 jubilados, es decir, que no hicieron todos los aportes. 2 de cada 3 jubilados no hicieron todos los aportes. Es decir, como no había empleo en blanco, lo tuvo que meter el Estado, porque dice, sí, yo no tengo un mango. Y bueno, de algún lugar te tengo que dar. Eso, hay 2/3 de los jubilados que en realidad ni siquiera es una jubilación, es como un subsidio jubilatorio, porque nunca hicieron los aportes. Para que esa persona no se caiga directamente del mapa, aunque sea que cobre una jubilación mínima, que es casi como estar caído del mapa, ¿no? Bueno, casi, pero son 2/3. Entonces, claro, Cristina Kirchner metió un montón de gente ahí, total. Lo paga Dios, ¿o dónde sale ese dinero? Bueno, sale de la emisión, de la inflación y todos los desastres que hemos tenido. Entonces, vos tenés que revertir esos engranajes. Eso es un problema estructural. Hoy tenés 1,5 aportantes por cada jubilado. ¿Sabes cuántos se necesitan? Se necesitan 4. Claro. 4. Una relación que está completamente rota desde hace mucho tiempo. Porque tenés el empleo en blanco estancado hace 15 años. Hace 15 años tenés el empleo en blanco estancado. Entonces la CGT, sí, es responsable de las jubilaciones paupérrimas que hay en Argentina. ¿Por qué? Porque es la que está imposibilitando la creación de empleo en blanco a través de, su lucha de los derechos. Ahí lo tenés. Eso es lo que está pasando. Saquémosle la careta a la gente. Eso es lo que está pasando. Si vos no tenés más empleo en blanco, no hay forma que tengas jubilaciones. Si no, vas a estar rascando la olla para pagar lo mínimo. Además de que metiste, por supuesto, 2/3 de gente que nunca aportó. Vos tendrías que decir, ¿por qué nunca aportó? Porque el sistema es tan caro que no conviene contratar en blanco. Es así de fácil. Es tan caro que no conviene a nadie contratar en blanco. Por eso tenés una enorme masa de gente trabajando en la informalidad. Si vos no cambiás eso, vas a seguir con el mismo problema, hablando del tema jubilatorio, por supuesto. Bueno, Miguel, laboral. Sí, vos ves entonces un rebote en determinado momento del año para que la economía empiece a resurgir, si se quiere. Ahora, aquellos que estuvieron muy cercanos a la posición ideológica de Milei, que lo acompañaron hasta en campaña y demás, y hoy
no es que se han dado vuelta, pero están criticando el modo en el que aplica el plan. Digo, ¿a qué lo adjudicás? ¿Netamente a la política o a que hay razones para cuestionar el modo en el que está llevando a cabo los cambios el presidente? Mira, tendrás que preguntárselo a cada uno de ellos. Yo, en este sentido, soy muy resultadista. Cuando yo veo que los bonos en dólares suben y que la brecha va bajando, digo, la macro va bien. No tengo mucho más que mirar, y eso lo puedo ver en tiempo real. El dólar puede saltar por el aire en cualquier momento, y no lo hace. Al contrario, baja. O sea, eso es positivo. Ahora te llevo al otro terreno. Cuando la mayoría de nosotros ya empezamos a recibir aumentos, ¿no? Esto viene respuesta a que vos me dijiste por qué critican los otros. Tal cual, tal cual. Idea, pero cuando yo veo el cuadro, digo, el cuadro va bien. Queda claro. Ahora, empezamos a recibir facturas con novedades y demás. En marzo, en abril, ya vamos a tener el impacto de varias cuestiones, ¿no? Quizá el doble la factura de la luz, del gas, los colegios, la prepaga y demás. Ahora empezamos a ver realmente en el bolsillo el costo del ajuste. ¿Hay algo que el gobierno no está comunicando debidamente, que si tuvieras a Milei enfrente le diría, mira, me parece que acá no le estás terminando de explicar a la gente por qué nos pasa esto y para qué nos tiene que pasar esto? No lo tengo claro, no, casi te diría que no sé si te diría eso. Lo que me parece que a veces la gente tampoco, te digo amigos con los que hablo, y critican determinadas cosas, pero no se toman el trabajo de escuchar lo que dicen los funcionarios. Entonces también es muy fácil criticar, y si ni siquiera vos escuchaste lo que dijo Milei en tal entrevista, no, es como una hora, y bueno, ¿qué querés que haga? Eso pasa un montón. ¿Escuchaste lo que dijo el ministro de Economía? No tengo ni idea. Entonces, claro, si vos lees solamente titulares, hay un montón de cosas que no vas a llegar. Entonces, yo no sé hasta dónde es una cuestión de que hay alguien que no quiere comunicar, o si es más una cuestión de que hay alguien que no está interesado en informarse. Me parece que esta segunda parte es muy grande, porque además insume tiempo estar al día. Me lleva tiempo a mí, que tengo las cosas a mano. A ver qué pasó ahora, tengo que leer tal DNU, tal cosa. Bueno, tiene un costo estar al día en cuanto a la información. Y hay mucha gente que o no le interesa o sabe que ellos no van a poder cambiar nada, más que para describir la situación. Pero, a ver, hablamos constantemente del transporte público y estamos pensando que Argentina es el AMBA. En el interior, el transporte tiene otro costo que no es el que tiene acá, y te va a pasar lo mismo con la luz y con el gas. Estamos en este micromundo de AMBA, pero insisto, el interior paga otro tipo de tarifas y siguen funcionando. Por supuesto, se reacomodan y se reajustan. El colectivo pasó de 70 pesos a 300. Bueno, por supuesto, cuando ves el salto porcentual es una monstruosidad, pero 300 pesos creo que es lo que sale un alfajor, o un poco menos, depende de qué alfajor. Entonces, hay que tener un poco de razonabilidad. Sí, bueno, yo observo algo distinto, y vos también sos muy fino observando lo que la gente dice y cómo actúa el usuario de un transporte público y demás durante los últimos años. Yo creo que la gente hoy por hoy sigue diciendo, vos pones un micrófono en las estaciones y te dice, y había que aumentarlo, me cuesta pagarlo, vamos a ver hasta cuándo aguanto, pero o sea, la gente reconoce que este salto había que darlo, ¿no? En términos de sinceramiento. Lo que pasa es que, si no, hay que explicar cuál es la consecuencia. Para empezar, cuando el Estado se mete en el medio, uno tiene que empezar a pensar mal. Porque yo prefiero que la gente le pague el boleto de colectivo a la empresa de colectivo y no que esté el Estado subsidiando. Pero cuando está el Estado subsidiando, lo que voy a sospechar es que hay no sé qué tipo de arreglos ahí, cuánto le dan, cuánto usan, no sé qué. Porque ¿por qué tiene que estar en el medio el Estado pagándole el colectivo a la gente? ¿Entendés? Entonces ahí ya tenés un foco bastante probable de corrupción, de arreglos, que capaz que es el 3, 4, 5, 10%, yo que sé cuánto sea, y eso es ingenuo, hay muchísimo más, ¿no? Ahora, cuando el Estado se mete en el medio, bueno, pasan un montón de cosas de pésima asignación. Argentina tuvo, si te vas un tiempo para atrás, ¿por qué estatizó YPF? Bueno, porque le dijeron a Repsol, cuando el petróleo había pasado de $40 a $140, no, pero este exceso de precio de petróleo queda acá, vos te voy a dar $40, lo que queda arriba me lo como yo. Entonces se meten ahí, y por supuesto a Repsol le rompiste la señal,
para que pusiera a hacer inversiones, no tiene ni sentido económico hacerlas. Cuando vos tenés un precio de combustible, un nivel absurdo, uno pasa un montón de cosas que en lo inmediato pueden no darse, pero que tienen unas consecuencias no tan lejanas de subinversión, de problemas de distribución, y eso te va a pasar con combustible, con energía, con un montón de cosas. Bien. Cuando no se percibe el precio correcto, y además está el Estado en el medio diciendo Claro. a quién le pago y a quién no, es un zafarrancho al final. Entonces vos tenés que sacar todo eso y permitir que los precios funcionen con libertad, porque eso es lo que va a promocionar, que haya inversiones y que tenga sentido hacer algo. Bien, la Y última. además tenés seguridad jurídica, por supuesto, planificar, ¿no? Miguel, muchos sostenían que la Argentina, tal como venía en el gobierno de Alberto Fernández, iba rumbo a la piña, era el Titanic. Otros sostienen que la Argentina de Milei, la Argentina de hoy, tras el ajuste, es el Titanic, es decir, que va a tener ese fin. ¿Qué pensás? Me parece que no hay nada que discutir. Insisto, Milei agarra al gobierno con una inflación del 1% diario. ¿De qué estamos hablando? Agarró el gobierno ya en un estado de hiperinflación. Fíjate la campaña que hizo Massa, yo no sé qué monstruosidad de pesos se puso a imprimir. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández tuvo punta a punta una inflación del 1000%. ¿Hay algo más de lo que haya que hablar? Entonces ahora viene un presidente nuevo que en 60 días, un poco más ya, está haciendo un montón de cambios, que llegó al equilibrio fiscal, probablemente a las trompadas, acomodando todo con mucho coraje, y se ponen a hablar de qué. Fíjate cuánto varían los bonos con Alberto Fernández, fíjate cuánto valen los bonos con Milei. Esto no es trivial, no es que yo estoy empecinado con los bonos, porque te dan una medida de qué es lo que está pasando internacionalmente y si le están creyendo o no a la Argentina. Esto ya más allá de los argentinos. El mundo le está creyendo, pero no, viste, dándole like en las redes sociales. Le está creyendo con el bolsillo, que es lo que a mí me importa. Una cosa que me aplaudas, otra cosa que me ponga plata. Además que me aplaudían, pero cuando había que pagar un centavo no venía un dólar a Argentina. ¿A Milei le van a poner plata? Por lo pronto le están poniendo plata en los dólares. Si no tiene reformas de fondo, difícilmente. Bien. Miguel, gracias por tu aporte, como siempre, interesantísimo escucharte. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Miguel Boyano, economista, CEO de Carta Financiera.